Sí, muy buenas tardes a todos. Alejandro Báez de este lado, el coach chairman para Latinoamérica y el Caribe del World Association for Disaster and Emergency Medicine. En el día de hoy tenemos un hito muy importante que es el inicio de nuestros webinars en español, en castellano. Es un gran honor compartir con ustedes este importante momento donde realmente presentamos la importancia de la medicina de emergencia y desastre en nuestros países, las experiencias compartidas y en este proceso elevamos nuestra medicina. Quiero darle gracias a todos por su participación. Un gran honor estar aquí con ustedes y le voy a pasar el micrófono y la pantalla a mi compañera Sandra Castelblanco, quien es miembro del board de los directores de WADEM, del World Association for Disaster and Emergency Medicine. Sandra, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Doctor Baez y Darren Dukiran, que también está acá, que son los chairs del capítulo Latinoamérica. Muchas gracias por la organización de este evento. Gracias a todos por su participación. Mi nombre es Sandra Castelblanco Betancourt, soy colombiana y me corresponde presentar al doctor Santiago Jiménez, también compatriota colombiano, especialista en medicina de urgencias, emergenciólogo y líder del componente médico y USAR Colombia 1 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es instructor también de la AJA en reanimación e instructor ETLS en trauma. Doctor Jiménez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir su conocimiento y experiencias y el tema es el papel crucial de los emergenciólogos y urgenciólogos como parte de los equipos de búsqueda y rescate, experiencias exitosas en Colombia y Suramérica. Muchas gracias, doctor Santiago. Adelante. Muy Antes de buenas tardes a todos. empezar, discúlpeme, doctor, olvidé decirles que va a haber traducción simultánea a través de subtítulos, entonces pueden elegir en la parte de abajo el idioma de su preferencia y pueden tener la traducción. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Espero que cada vez seamos más los que nos integramos y nos entendamos en este tipo de procesos académicos y de formación continua. Lo repito, mi nombre es Santiago Jiménez. Al final, si alguien tiene preguntas, dudas, aclaraciones o quiere comentar algo que sobre la presentación se haya realizado, será bienvenida durante la actividad. Primero que todo, pues todos tenemos muy claro que hace muy poco tiempo, hace muy pocos días, se desarrolló un evento natural complejo en un país de Asia. Myanmar y Tailandia sufrieron una situación natural donde muchísimas personas están comprometiendo su vida, su integridad, su futuro y pues su familia como tal. Recordemos que tuvimos un terremoto de 7.7 en la escala de Richter sobre las 12:50 del día, una hora donde todo el mundo se encontraba en su jornada laboral o en su jornada académica, y que esto genera como tal pues una situación compleja para todos nuestros allegados, personas conocidas o desconocidos que se encontraban en esta parte del mundo. Eh, el mundo como tal se encuentra en una fase de un luto ante el evento que se desarrolló en estos países, y por las más de 3.000 personas que se han documentado como fallecidas, sin contar los cientos de personas que han sido heridas y que han logrado ser rescatadas o que fueron rescatadas por diferentes organismos en el sector donde ocurrió el evento. Repetimos entonces, nuestro tema o nuestra actividad de hoy va a generar algunas fotos que pueden llegar a ser algo sensibles para la audiencia. Intenté que no fueran complejas o críticas, pero pues algunas personas que no tienen la experiencia o el bagaje en ese tipo de situación pueden verse algo comprometidas con este tipo de imágenes que vamos a mostrar. Les pido mucho respeto, mucha sensibilidad y simplemente aprender y entender de lo que nos envuelve con el día a día. Hablaremos un poco entonces sobre la importancia del emergenciólogo o de los especialistas en medicina de urgencias en los grupos de búsqueda y rescate urbano. Soy colombiano, mi nombre es Santiago Jiménez Benavides, hago parte de grupos de rescate a nivel de Colombia e intentaré plasmar algunas ideas claves en el desarrollo de la actividad de búsqueda y rescate
Recordemos que estamos en un espacio no convencional, en situaciones no convencionales, y esto hablaremos un poco más adelante. Soy emergenciólogo y hago parte de la Asociación Colombiana de Especialistas de Medicina de Urgencias y Emergencias en mi país. Hace ya 25 años tengo el honor y el placer de ser voluntario de la Cruz Roja colombiana, seccional Caldas, donde he podido aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado en cuanto a búsqueda y rescate en diferentes escenarios. He podido participar en algunos eventos de orden local, regional, nacional o internacional que me han permitido acompañarlos en esta charla el día de hoy. A través de la Cruz Roja Colombiana y el grupo de rescate de la Cruz Roja Colombiana, puedo participar en actividades nacionales y fuera de la nación con grupos de respuesta internacional avalados por el territorio o por el gobierno de mi país. Empecemos entonces sobre qué es la medicina de urgencias y por qué creo que sea importante tener este escenario en el ambiente prehospitalario y de desastres o de emergencias o de eventos naturales de gran magnitud o de gran impacto. La medicina de urgencias se considera que es una rama encargada del reconocimiento temprano, de un diagnóstico preciso y claro y de un tratamiento oportuno a individuos que se encuentran en un estado crítico, complejo o con riesgo vital inminente. La medicina de urgencias no es solo dada para el médico. La medicina de urgencias puede ser practicada por un auxiliar con entrenamiento, por enfermeros con entrenamiento, por tecnólogos en la atención prehospitalaria, por paramédicos básicos y por especialistas en medicina de urgencias que lo que intentan hacer es mejorar la condición de vida del paciente. Siempre estamos acostumbrados a entender que la medicina de urgencias o emergencias se basa en situaciones comprometedoras, en la toma de decisiones rápidas, en la toma de decisiones efectivas y en el reconocimiento inmediato de cualquier tipo de patología mortal o posiblemente mortal que tenga nuestro paciente. Tenemos que entender que la medicina de emergencias tiene que evolucionar. Y nosotros, los que vivimos o soportamos las emergencias a nivel hospitalario, tenemos que pensar que en los hospitales se ve que es fácil, puede ser. Ya se nos hace costumbre, tenemos espacio, luz, sitios agradables, bonitos, iluminados, limpios, pero esto va a evolucionar o va a cambiar en los escenarios emergentes. Los escenarios emergentes hacemos lo mismo que hacemos dentro de los hospitales, pero fuera de ellos, donde nos obligan a trabajar con desgaste, con luz escasa, con olores fuertes, con ropa incómoda, con insumos o implementos incómodos que nos pueden llevar a una dificultad técnica parcial, pero que no nos impide el desarrollo normal de nuestra actividad. Entonces tenemos que migrar de los escenarios bonitos, limpios y adecuados a un escenario no convencional, donde el riesgo es mucho mayor y las capacidades pueden ser un poco limitadas. Esta palabra la repetiré varias veces. Los eventos naturales o los eventos antrópicos son de gran magnitud, son no convencionales. Y en la no convencionalidad se permiten muchos aspectos, muchos escenarios y una infinidad de opciones que se tienen en el día a día. Los escenarios de USAR como tal tienen una particularidad marcada. Uno, son escenarios variados y complejos. Son escenarios donde requiere de preparación exhaustiva. Nadie se prepara solo una vez para una emergencia. Si esa emergencia se desarrolla rápidamente, usted va a poder demostrar todo lo que aprendió. Pero si esa emergencia no se desarrolla rápidamente, usted a los pocos meses o años se tiene que reentrenar y se tiene que repreparar, ya que lo que no se ejecuta posiblemente va a ser olvidado. Si yo no ejecuto o no reconozco cómo se hace un nudo, cómo se moviliza una cuerda, cómo se trabaja con una cinta, cómo se trabaja con un intraóseo, pues voy a olvidarlo y rápidamente tendré que volver a entrenarme para dicha condición. Los escenarios USAR o los escenarios no convencionales del búsqueda y rescate urbano requieren de coordinación precisa. La coordinación obliga a entender que tenemos que ser parte de un equipo. Y hacer parte de un equipo obliga a que tenemos que seguir recomendaciones, instrucciones y detalles precisos para evitar el riesgo aumentado de nuestra condición. La adaptabilidad de las personas que trabajan en espacios no convencionales es fundamental. Recuerden, trabajamos con frío, con calor extremo, con hidrataciones parciales o inadecuadas en ocasiones, con servicios públicos comprometidos, con áreas de descanso tal vez no tan óptimas como quisiésemos,
con condiciones de salud donde en el ambiente que nos estamos desarrollando puede haber una gran cantidad de complicaciones. Los eventos naturales son múltiples y por tal, la forma de interactuar con dichos eventos también es múltiple y es dinámica. No es lo mismo los insumos que yo voy a llevar a un incendio forestal que los insumos que debo llevar a una avalancha por nieve, o lo que voy a encontrar en un escenario de un deslave crítico, mientras si lo comparo con un tornado o una inundación. Los escenarios son variables y por ende la respuesta del personal debe ser variable, diversa y adaptable. Yo puedo ir hacia un escenario que se transforma en otro y esto nos obliga a pensar en diferentes circunstancias u opciones que tenemos en nuestra condición. Nos volvemos expertos a medida que vamos interactuando con diferentes escenarios. No me puedo pensar que soy un médico experto, un bombero experto, un rescatista experto, si solo he ido a una o dos eventos. Esto nos ayuda y nos va a llevar a una experiencia mayor, pero la experticia se consigue con tiempo, con educación, con prudencia, con inteligencia y con dedicación a lo que nos está acuñando en este momento. Como tal, el emergenciólogo o el especialista en emergencias o el especialista en desastres o el especialista en traumatología de la calle tiene que tener diferentes papeles. Hay unos roles muy claves y unos roles muy importantes dentro de la emergencia prehospitalaria o dentro del desarrollo de los eventos naturales masivos. La evaluación y el triaje, muy posiblemente cuando ustedes o cuando yo llego a un escenario de múltiples víctimas, en estos escenarios de orden nacional o internacional, posiblemente lleguemos cuando ya han hecho una clasificación inicial, cuando ya han hecho una evaluación inicial. Y nosotros pensamos que no tenemos que saber o entender el proceso del triaje prehospitalario, pero estamos muy equivocados porque se los voy a poner así. En Myanmar, el primer terremoto fue a las 12:50 del día, fue 7.7 grados sobre la escala de Richter, pero la primer em, réplica grande que se desarrolló fue de 6.4 grados. Esta réplica permitió o provocó colapso de algunas estructuras, atrapamiento de personas que estaban ayudando a otras personas y estas víctimas se volvieron en un escenario complejo, aún más complejo, y las personas que tienen que entender o hacer el segundo triaje, pues tienen que encontrar a compañeros, a personas que hace unos minutos estaban con ellos intentando rescatar a otros, a familiares o a personas en una situación de angustia crítica. El rol del emergenciólogo, de las personas que trabajen en urgencias y emergencias o desastres, también tiene que permitir que seamos adaptables a la atención médica en los diferentes lugares. Estos son hospitales de campaña, hospitales militares, hospitales u locaciones específicas para desarrollo de emergencias, para atención de pacientes por decenas o centenas, si los hospitales del sector donde se hizo el desastre o el evento tienen un colapso estructural o son incapaces de soportar el evento que se está llevando a las múltiples víctimas, y tenemos que entender nosotros que la comodidad del personal de salud, si bien es importante, no es la primera enfoque y no es lo más sensible o más fácil de realizar. Dentro del rol del emergenciólogo y de las personas que laboramos en los servicios de emergencias y desastres, es que tenemos que entender y aprender que la coordinación con los otros equipos es fundamental. Ninguna operación de emergencia se lleva a cabo sola. Las operaciones de emergencia requieren obligatoriamente de un control adecuado de personal, de una inteligente recepción de información y de la entrega de diferentes funciones con enfoques específicos según la necesidad del evento o la condición. El emergenciólogo o el especialista en urgencias tiene que saber tomar decisiones críticas. Esta persona que se encuentra en la foto es un experimentado y muy conocido montañista o aventurero que tuvo hace unos años un accidente mientras se encontraba solo en unos escenarios naturales, tuvo un accidente complejo y tomó la decisión crítica de amputarse su extremidad para poder liberarse del sitio donde se encontraba solo
donde no había acceso a ninguna otra persona y donde posiblemente no lo hubiesen encontrado ya que no tenía ningún dispositivo de rastreo, de comunicación o información adicional que pudiese llegar a dicho sitio. Este personaje desarrolló una habilidad impresionante y cortó su brazo para poderse liberar. Y la toma de decisiones críticas en la medicina de emergencias son dadas en estas condiciones. Muchas veces ustedes o nosotros o la gente que va a venir a acompañarnos y ayudarnos en estos escenarios va a tener que tomar decisiones donde a veces hacer mucho es importante y donde a veces no hacer nada más de lo que ya se ha hecho también es importante. Y son situaciones donde empezamos a aprender entre todos. El manejo de las situaciones complejas es fundamental. Los escenarios emergentes o los escenarios de búsqueda y rescate son variables. Pueden ser explosiones, inundaciones, deslaves, colapsos estructurales, incendios estructurales, donde la, la, la complejidad de la situación hace que sea variabilidad completa del escenario de la emergencia. Y aquí es donde comenzamos a preguntarnos si los especialistas en urgencias o los que nos consideramos especialistas en emergencia realmente estamos preparados. La preparación depende de mucho. La preparación depende de una formación académica seria, adecuada y continua. La preparación requiere de una autoconciencia de mi capacidad física, funcional, psicológica y de la posibilidad de que el resto de equipo me permita desarrollar mis actividades o mis fortalezas, ya que si no las desarrollamos, muy posiblemente no tendremos situaciones. Hay unos puntos clave que yo quiero que todos tengamos en cuenta y que me parece muy importante dentro del desarrollo de la actividad y que para mí se consideraría un evento que todos tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué yo insisto y por qué yo considero que las personas que trabajan en emergencias de origen natural o antrópica tienen que ser expertos? ¿Por qué creo que los emergenciólogos hacen parte importante de esta condición? ¿O por qué los urgenciólogos pueden ser la diferencia entre esa vida y la muerte? ¿Por qué tenemos que tener esas condiciones? ¿O por qué tenemos que seguir entrenándonos y profesionalizando o especializando esta condición que inicialmente nació como humanidad por la necesidad de ir a ayudar, pero que con el paso del tiempo requiere calidad, especificidad y técnica? Hay unos puntos clave entonces, y yo creo que ustedes y yo que nos movemos en el ambiente de las emergencias y desastres, tenemos que tener habilidades blandas. Esas habilidades blandas que nos permiten desarrollarnos en comunidad, tener energía positiva, entender con optimismo que no todo puede ser perfecto, entender muchas situaciones y saber expresarlas y saber desarrollar en el grupo de trabajo que estamos realizando. Hay un punto clave importante en la medicina de emergencias y desastres, es la resiliencia. Es sacar lo mejor de ese evento crítico, es sacar lo mejor posible de esa situación compleja, es sacar lo mejor posible a ese paciente que se está llevando en una enfermedad traumática que posiblemente lo tenga en un escenario no viable y que posiblemente entendamos que nosotros podemos hacer una diferencia poca mientras lo rescatamos o inclusive mientras lo acompañamos en su deceso o en su fallecimiento. Porque los que nos enfrentamos a esto sabemos que no siempre hemos logrado recuperar a esas personas o rescatar a esas personas en las condiciones que nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué el enfoque especializado? ¿O por qué es importante que tengan los grupos de respuesta, los grupos de rescate urbano en todo el mundo, personal con especializaciones o personal con experiencia? Se considera que hay variabilidad entre personal general y personal experto. Esto tiene una claridad en cuanto a la experiencia y las habilidades específicas que se generan. No todo el mundo se prepara para todo. El especializado en desastres, en emergencias, en paciente crítico se especializa en esa condición y son en estas habilidades que él desarrolló con los meses o con los años los que le permite llevar a un paciente a una mejor condición, sacarlo de un evento crítico en un menor tiempo posible, o determinar en menos tiempo si es o no es recuperable, si es o no es suficiente el esfuerzo que se está haciendo y si de pronto vale la pena que todo ese equipo de personas que se está movilizando para ese rescate haga un desgaste físico, psicológico y clínico marcado.
Aquí hay que entender que no todos estamos para la misma actividad. Lo que nos sirve, que no estorbe. Hay compañeros de nosotros que se creen expertos, que se creen superiores, pero que a veces entendemos nosotros mismos que no deberían estar en este escenario. Hay compañeros que deberían dar un paso al costado, permitir que las otras personas o las nuevas generaciones lleguen, muestren las habilidades y permitan que el desarrollo de la medicina de desastres o que el desarrollo de la medicina de emergencias se lleve con una gran claridad. Los especialistas en emergencias y desastres, independiente del nivel que se encuentren, tienen que tener diferentes formaciones. La formación en montaña, la formación en subacuático, la formación en ambientes forestales, en ambientes atmosféricos, es fundamental. Y todos tenemos que entender que es una posibilidad mayor la opción de desarrollar habilidades y procesos técnicos. Perdón. ¿Por qué el personal experto entonces? Porque es que esa experticia va a permitir que el personaje o el colega maneje situaciones complejas, maneje situaciones de alto estrés, situaciones donde no todo el mundo tiene la capacidad de actuar con facilidad. Normalmente las personas que se especializan en desastres son allegados a la medicina de emergencias, a los cuidados intensivos, a la traumatología, a la medicina de desastres. Pero cada vez más uno va escuchando y va conociendo colegas de diferentes especialidades que se quieren intervenir en estas situaciones. Conozco fisiatras que quieren ir a hacer un manejo temprano de los traumas osteomusculares o osteoarticulares. Conozco anestesiólogos que quieren participar en la sedación, anestesia y bloqueos en emergencias en espacios no convencionales. Conozco inclusive oftalmólogos que quieren ir a hacer labor humanitaria en escenarios críticos no convencionales con equipos no convencionales. Hay un montón de personas que nos están acompañando a estas áreas de formación o áreas de criticidad mayor, donde las personas están sufriendo de una manera grande. Es importante tener en cuenta que las personas que se especializan en emergencias y desastres deben tener protocolos y conocimientos básicos en los procesos específicos de búsqueda y rescate. No todo el mundo sabe cómo ponerse un uniforme, cómo trabajar con casco, cómo es trabajar con gafas, cómo es trabajar con un tapabocas, con guantes de carnaza, con botas pesadas, puntas de acero, cómo se acerca un helicóptero, cómo nos bajamos de un helicóptero. Todas estas condiciones son procesos básicos de seguridad que las personas que laboramos en esto o que nos apasionamos por esto tenemos que entender. Entonces, no todo el mundo sirve para la misma actividad. Dentro de lo importante y el desarrollo de la medicina de emergencias en los ambientes no convencionales están las técnicas o procedimientos avanzados no convencionales. Nosotros en los grupos de rescate en Colombia hemos intentado y hemos llegado a buscar la posibilidad de adquirir equipos intraóseos, independiente de la marca, si es de presión, si es de rotacional, si es de impacto, el que sea. Pero son dispositivos vasculares que me van a permitir un acceso adecuado, rápido, oportuno, de un flujo importante para la reanimación de un paciente en estado crítico. La intubación en escenarios no convencionales es importante. El entrenamiento de nuestro personal, médico o paramédico, en intubaciones en camillas, en ambulancias, en helicópteros, en aviones, en barcos, en la calle, en el suelo, sentados, acostados, es fundamental. La medicina general tiende a entrenar a sus médicos en espacios convencionales, en camillas o camas hospitalarias, pero difícilmente hemos bajado pacientes al suelo o hemos bajado pacientes a la calle a que sean intubados en estos escenarios. Y nosotros, todos los que nos desarrollamos en esta actividad, sabemos que esto puede ocurrir. El momento no lo sabemos, pero eso puede ocurrir. Entonces, las habilidades o procedimientos avanzados de la medicina de emergencia son básicas y tácticas para dicha condición. Las personas que entramos en este mundo, tenemos que entender que hay conocimientos básicos de quemaduras, hay conocimientos importantes en síndromes de aplastamiento, en compartimental, en el manejo de la hipotermia o de la hipertermia por los escenarios de exposición.
Hay diferentes condiciones que se desarrollan en los desastres y como tal tenemos que leer, estudiar y practicar todo este tipo de condiciones. El especialista en urgencias o emergencias que tiene un conocimiento mayor sobre lo básico debe acompañar y participar en la planificación y ejecución de dicha operación de rescate. El médico especialista tiene que entender cómo es que se va a realizar el rescate y tiene que dar la opción si es o no la mejor oportunidad para ese paciente. Si se puede canalizar o no se puede canalizar, si le debemos administrar algún tipo de medicamento adicional. Asesoramos la decisión crítica del rescate, de la recuperación o del salvamento. Intentamos orientar telefónica o radiotelefónicamente colegas o compañeros que se encuentren metros, decámetros o kilómetros a distancia nuestra. El especialista en urgencias, si bien puede quedarse en el sitio de operación básica, tiene que orientar y tiene que estar pendiente de diferentes escenarios que se encuentren alrededor de la emergencia y el desastre. Debemos estar familiarizados con el riesgo y el entorno para saber cuáles son los desafíos que esa persona o que ese grupo de intervención se encuentra ejecutando. Tenemos que saber y valorar si el riesgo que corre mi personal de rescate o mi personal rescatista es el suficiente como para meterlos en un escenario donde el riesgo sea mayor. Y hay que entender que no siempre se puede intervenir aunque lo queramos hacer. Los escenarios no convencionales obligan a manejos no convencionales. Si bien entiendo y respeto algunas decisiones gubernamentales de cualquier territorio, hay cosas que se salen de su lógica. No es lógico que alguien esté impidiendo la movilización de un grupo de rescate con opiáceos tipo morfina, hidromorfona, fentanilo, o con inductores tipo ketamina, o con antibióticos básicos de primera y segunda línea, que porque no están avalados en los diferentes entes gubernamentales para la aplicación en espacios de emergencias y desastres. Yo no me puedo movilizar con un grupo de rescate muy fortalecido a punta de paracetamol, diclofenaco o ibuprofeno. Si yo me movilizo con personal experto a hacer una labor de gran riesgo y yo llevo médicos con experiencia, personal APH con experiencia o emergenciólogos como tal, la posibilidad de yo actuar con mi compañero si él se cae y tiene una fractura expuesta, con mi colega si él se cae y tiene una luxación, con mi paciente que está con un síndrome compartimental, con un síndrome de dolor regional complejo o con una amputación traumática, pues yo debo administrar los diferentes medicamentos en un espacio no convencional, respetando orientaciones, respetando guías, pero conociendo que los espacios no convencionales obligan a manejos no convencionales. Y esto es una situación que entre todos tenemos que desarrollar. La medicina no convencional se desarrolla en escenarios donde la no convencionalidad siempre será una opción y eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. El ultrasonido emergente. Los especialistas en urgencias o los emergenciólogos tienen la capacidad de hacer el ultrasonido en espacios donde no todo el mundo se mete. Los ultrasonidos ahorita vienen del tamaño de un celular. Hay dispositivos de ultrasonido que son inalámbricos. Hay dispositivos que caben en un bolsillo. Por ende, nosotros podemos y debemos comenzar a llevar este tipo de opciones tecnológicas al escenario no convencional, al escenario del desastre, al escenario del evento natural complejo. Porque esto nos va a permitir un acceso o una disponibilidad de diagnóstico y muchas veces de tratamiento un poco más temprano. Ahí vemos unos colegas en un escenario no convencional, con 3 colegas más el paciente y un acompañante adicional, en una avioneta haciendo un ultrasonido de origen cardiogénico a un paciente que se está trasladando por alguna condición patológica o traumática como tal. Entonces, cada desafío es una oportunidad de crecer. Cada oportunidad de crecer es una opción para desaprender un montón de información que la tenía errónea y para permitir el desarrollo continuo de la enfermedad o de la patología en un escenario poco convencional. Les quiero simplemente dar o recordar que la medicina de emergencias se desarrolla en diferentes eventos. Los grupos de user no solo van a los colapsos estructurales, los grupos de user deben evolucionar a cualquier tipo de evento natural o antrópico que requiera el apoyo de personal experto para el rescate o recuperación de personas.
Avalanchas como la de Armero en Colombia, donde en el 85 fallecieron 25.000 personas. Imagínense cuántos heridos hubo de esa condición. Todo lo que el ambiente prehospitalario y los especialistas en desastres pudiesen haber realizado en dicha condición. Situaciones como la de Japón, cuando hace unos años, hace unos 14 años, hubo un tsunami de grandes proporciones donde hubo casi 20.000 personas que fallecieron, donde se afectaron vías, donde se afectaron recursos públicos, hospitalarios y demás. Aquí hay un hospital que me excuso que no puse el nombre, la verdad lo iba a hacer, pero lo olvidé, donde vemos que hay hay un barco que se encuentra en el segundo piso del hospital. Entonces, imagínense el tipo de energía que se movilizaba en esta condición, donde muy posiblemente el escenario será crítico y el escenario tendrá que ser variable y de amplio conocimiento para todos. Enfrentarse a un tipo de movimiento en masa acuática debe ser una situación de suma criticidad y la posibilidad de aprender de esto pues es obligatoria con el día a día. Los escenarios user pueden ser de diferentes opciones. Esto es un incendio estructural en Valencia, España, hace un año, donde hubo un número importante de heridos, un número considerable de fallecidos y una estructura que se consumió en muy poco tiempo en una ciudad donde se suponía que no debería pasar eso, con unos recursos logísticos importantes, pero que por diferentes situaciones sociales no lograron hacer un control adecuado de la condición. La búsqueda y rescate tiene la posibilidad y la necesidad de conocer este tipo de situaciones, este tipo de accesos, este tipo de conocimientos. No es lo mismo la atención en un escenario de un incendio estructural a la atención en un escenario de un incendio forestal. Estos son los incendios forestales que hace pocos años, en una situación en una región de Chile, requirieron ayuda internacional, donde pudimos actuar o acompañar con un grupo importante de bomberos de nuestro país y con personal de Cruz Roja de nuestro país, ayudando en esta condición. No son los mismos escenarios que nos enfrentamos en un incendio estructural a un incendio forestal. En este tipo de escenarios tuvimos una situación clave o les digo una situación que me llamó mucho la atención. Yo iba preparado para quemaduras, deshidrataciones, traumas osteomusculares. Por fortuna, nada de esto se desarrolló dentro de mi responsabilidad médica, pero lo que sí me pasó mucho fueron que tuve muchos casos de colegas de diferentes áreas de la medicina de emergencias y desastres picados por abejas. Y tuvimos inclusive eventos de reacciones anafilácticas o adversas secundarias a la picadura de abejas. Pero yo no iba preparado para eso, yo iba preparado para otro escenario. Ahora ya sé que en mi próximo incendio forestal, sea en Colombia o sea en el exterior, una de las posibilidades que debo evaluar antes de saber que me voy a ir es la posibilidad de desarrollar una situación de esas ante el susto de las mismas abejas mientras se quemaba todo a su alrededor. Ellas estaban en un perfil de riesgo mayor, supremamente asustadas, entonces cualquier persona o cualquier animal que pasaba cerca pues donde se encontraban las abejas iba a ser atacado. Y esto fueron condiciones que me pusieron a correr varias veces y que me obligaron a sacar inclusive personal del ambiente del incendio forestal, inclusive a hospitales o clínicas de la región. Imagínense que haya 300 muertos en cuestión de pocos minutos en un escenario supremamente reducido. El choque de trenes en India, que ha sido lastimosamente una situación que se ha repetido, ha tenido escenarios donde una gran cantidad de personas sufren en pocos segundos, pero en un espacio supremamente reducido. El tipo de colapso de salud que se da en este tipo de regiones, pues es muy grave, es mucho mayor. Y sabemos que tenemos que entender que esta condición se puede desarrollar. Aquí los grupos de búsqueda y rescate con personal experto es fundamental. Vamos al escenario de estructuras colapsadas o de terremotos. Recordemos siempre que todo tipo de área requiere experiencias y requiere mejoras. La implementación de protocolos de atención prehospitalaria genera
la posibilidad de mejorar la condición de vida con el paso del tiempo. El tratamiento de pacientes en espacio estructural colapsado es fundamental y es crítico, y hay que saber interactuar entre todos. Recordemos que más del 90% de los supervivientes a terremotos son recuperados en las primeras 72 horas después del evento. Y a su vez, de este 90% de los supervivientes, el 90% fueron rescatados por la comunidad. Eso es un evento o una condición que es en literatura mundial, donde nos recuerda este tipo de situaciones y donde tenemos que entender el desarrollo de las vidas. En el terremoto de Haití de 2010 aprendimos muchísimas cosas. Llegamos con mucha energía, salimos con mucha energía y con grandes conocimientos y con grandes dudas sobre cómo actuar en un próximo terremoto. Todos los terremotos o todos los movimientos telúricos potentes son diferentes y generan opciones diferentes de aprendizaje, de susto, de experiencias o de situaciones como tal. Eh, no tengo demasiadas fotos de este tipo de eventos, ya que hace tantos años no tenía la facilidad de tomar fotos como lo tenemos ahorita, pues en el resto del mundo o con las tecnologías actuales. Pero pues en una próxima oportunidad podremos desarrollarla. Los terremotos son situaciones críticas complejas que afectan a cientos de personas en pocos segundos, donde generan múltiples fallecidos. Recordemos que a hoy, según las noticias o las actividades de información mundial, habían más de 3.100 muertos en Myanmar y Tailandia, lo que genera una emergencia o un riesgo en salud pública en dichos escenarios. A Haití regresamos en el 2021 con el apoyo de diferentes organizaciones del país. Hicimos una movilización de personal experimentado en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, en espacios confinados, en espacios bomberiles y en salud, donde realizamos como primera opción, al ser uno de los primeros grupos en llegar, una evaluación de riesgos y análisis de necesidades en salud, que encontramos diferentes condiciones emergentes que había que interactuar o intervenir de manera temprana, donde lastimosamente vi recurso médico nuevo, recién desempacado, como lo ven en esas camillas, en escenarios que no eran para esas camillas o camas. Vi ese tipo de situaciones debajo de árboles, debajo de plásticos, donde uno dice que el análisis del riesgo y la necesidad, pues, es muy diferente a lo que debería haber ocurrido en ese tipo de condiciones. Vimos escenarios donde no teníamos techo para atender pacientes que estaban complejos, donde no teníamos vías para pasar a atender otro tipo de pacientes y donde las estructuras colapsadas tenían un grado de complejidad muy crítico en escenarios poco agradables para poder trabajar y bajo escenarios de seguridad personal que impedían el desarrollo de nuestras actividades. En este tipo de escenarios ubicamos opciones de interactuar con organizaciones que tuviesen recursos y que tuviesen tecnología o que tuviesen logística para realizar mejores adecuaciones de espacios. Logramos interactuar con este tipo de escenarios y entender que cuando se movilicen o nos movilicemos a escenarios no convencionales, tenemos que llevar equipos de última tecnología idealmente y con suficiente capacidad de protección para nuestro entorno y para nuestras comunidades. Qué difícil será. Esta es una foto de Myanmar de la semana pasada, donde si yo soy un paciente o soy un herido que quiero ir al hospital o clínica, me encuentre con esta situación. O que yo sea alguien del personal de salud que llegue en la ambulancia y cuando llega la ambulancia al sitio donde pido ayuda, me estén pidiendo ayuda de ese mismo sitio, por situaciones que son netamente asociadas al evento natural o al evento especial que se está desarrollando en esta condición. Esto es importante y no podemos dejarlo pasar. Nuestro compañero se encuentra en un área poco segura, pero como que no lo entiende. Cuando ustedes se desarrollen o cuando ustedes se movilicen a escenarios no convencionales, tengan mucho cuidado con la autoprotección, la autoseguridad y la lógica en la seguridad. No podemos exponer más de lo que ya estamos en un escenario donde la posibilidad de atención ya está limitada. Y son situaciones que nos ponen a pensar, ¿qué hace ese compañero ahí solo? ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién le está alertando? ¿Y qué realmente es su función en dicha condición? Hay escenarios antrópicos donde los especialistas en desastres en emergencia simplemente tenemos que actuar
de la mejor manera, pero muchas veces quedarnos callados por las condiciones sociopolíticas, culturales, que se encuentren acá. La cautela en este tipo de situaciones es importante. Estas son dos fotos. La foto de abajo a la derecha es una foto de un colapso estructural secundario a unas bombas detonadas en Gaza, y la parte superior izquierda son las estructuras como quedaron después de los ataques del 11 de septiembre en el país de Estados Unidos hace ya un buen número de años. La cautela con nuestra información, con nuestra actuación, pues es fundamental para evitar los riesgos asociados al desarrollo de la emergencia. Y algo a lo que yo los quiero llamar ahorita es, en nuestro escenario de búsqueda y rescate, en nuestro escenario de desastres, hay demasiados expertos, bueno, o gente que se cree experta. Hay una situación importante que se llama el efecto Dunning. El efecto Dunning habla sobre la situación de que las personas que menos expertas son las que más se consideran sobresalientes, o las que más hablan, o las que tienden a sobreexpresar sus habilidades, ¿sí? Entonces, recordemos que la confianza va a depender del grado de experticia. Los ignorantes se confían demasiado. Los cultos comienzan a debatir su confianza, y los expertos saben que nunca pueden decir que sí completamente seguros, porque la posibilidad de error existe. Entonces, los invito a que no nos creamos los más expertos, y que si tenemos la experiencia, permitamos que el resto de personas aprendan, comprendan y lleven buenos conocimientos. Entonces, en nuestro escenario, tengamos cuidado con creer que sabemos de todo, porque el que cree que sabe de todo realmente es el que menos aportes inteligentes realiza. Aprendamos y socialicemos en diferentes escenarios, vayamos a simulacros, hagamos ejercicios. Los simulacros y los ejercicios son fundamentales para saber cómo comportarnos o desarrollarnos en el ejercicio, en el futuro de una emergencia real. Los ejercicios y simulacros nos van a preparar. Trabajemos en equipo y permitamos que nuestras habilidades y conocimientos construyan eventos de importancia nacional o internacional. En este tipo de escenarios, ayudamos hace poco en la formación o en el desarrollo de equipos médicos de emergencia, o de equipos especializados en respuesta a emergencias, tanto con la Federación Internacional de la Cruz Roja como con la OMS y el Ministerio de Salud de nuestro país, donde siempre estaremos atentos al desarrollo. Y capacitémonos no solo en situaciones de emergencia y desastre, no solo nos capacitemos en ir, buscar, rescatar, levantar rocas, partir paredes, no, también es importante conocer diferentes escenarios. Capacitémonos en manejo de vectores, capacitémonos en manejo de cadáveres en masa, capacitémonos en manejo de residuos hospitalarios, en agua y saneamiento básico, donde estas condiciones son importantes, necesarias y fundamentales para una adecuada actividad de emergencias y desastres independiente. Aquí estuvimos en Honduras realizando capacitación con plantas de tratamiento tipo Z, con emergencia, con situaciones donde sabíamos y manejábamos las vejigas de agua, los containers, los tanques de recolección y de potabilización de agua. Y como tal, pensemos siempre que el mejor futuro será aquel que estemos dispuestos a co-crear. Esta foto a mí me gusta mucho, y ya es la última de la actividad. Esa foto es la foto de mi hija hace unos años, cuando la escuché haciendo ruido en un sitio que estaba jugando. Voy yo a revisar y ella había hecho una casita o una choza, como lo llamamos en mi territorio. Estaba jugando con su gato. Ella estaba en la choza jugando con su gato, y su choza colapsó y los dejó bajo las sábanas que ya tenía puestas. Ella se sale de su choza, busca en mi maleta de rescate el casco, se pone su buff, se pone su casco, y cuando yo voy a ir a ver qué es lo que estaba pasando, encuentro que mi hija estaba rescatando su gato. Son situaciones que me gustan recordar y que me da un orgullo muy importante para el desarrollo de cualquier actividad. Mi nombre es Santiago Jiménez, ese es mi correo de contacto. Si alguien en algún momento requiere, necesita o quiere algo adicional, estoy muy presto a establecer la comunicación.
Muchas gracias por la atención y quedo atento a continuar la actividad con las preguntas que se generen en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Tenemos la pantalla de preguntas y respuestas, el tab de preguntas y respuestas. Hay una pregunta, David Escavo, dice, me queda perfectamente claro lo difícil que es la ejecución de la medicina de emergencia en estos tipos de escenarios. Sin embargo, también es sumamente complicado intentar colaborar o al menos levantar la mano para poder participar con distintas organizaciones. La pregunta es, ¿cómo podría participar con ustedes siendo médico, paramédico, cirujano y especialista en trauma y emergencias de la Universidad del Valle? La jefe Sandra Castelblanco, no sé si quiere dar la respuesta de esta pregunta o si la ejecuto directamente. Doctor Santiago, usted es el experto en búsqueda y rescate y hace parte, lidera el grupo de búsqueda y rescate de de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entonces adelante. Muchas gracias. Bueno, al doctor que nos estaba preguntando, muchas gracias por estar interesado. Lo que usted dice es real, o sea, lastimosamente es un poco difícil lograr participar en áreas o en escenarios de equipos acreditados o equipos clasificados. Yo le invito que desde la Universidad del Valle o desde Cali, donde usted se encuentra posiblemente, se acerque a grupos de respuesta local, busque Cruz Roja, bomberos, defensa civil o el grupo que usted considere sea más adecuado para su formación. Véndale la posibilidad, ofrezca la posibilidad de acompañamiento permanente y acompañamiento serio en ejercicios tanto de simulación como de ejercicios reales y comience con la preparación para que en la próxima acreditación de los grupos de búsqueda y rescate de Colombia usted pueda ser considerado como un médico con experiencia y que pueda permitir la opción de participar con nosotros. No todos los emergenciólogos ni los especialistas en urgencia nos vamos a meter al mismo escenario. Para esto hay que prepararnos, solo que hay que empezar a hacerlo. Entonces, lo invito, doctor, esa energía que usted tiene creo que va a ser muy bien utilizada en cualquier parte del valle o en cualquier parte de Colombia donde usted se encuentre. Creo que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en sus diferentes actores acreditados lo va a recibir muy bien con la información que usted me está comunicando. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat donde hablan de la diferencia entre un médico USAR y los médicos de los EMTs de la OPS, de los equipos de EMT de OPS. Perfecto. Recordemos una cosa importante. Los médicos de los grupos USAR son médicos que están entrenados para la primera fase de la emergencia. Esa primera fase de la emergencia, dependiendo del grupo de USAR, puede ir de 3 días hasta 10 a 14 días. Estos escenarios de los médicos de USAR son los primeros que van a llegar al escenario o evento catastrófico. Los médicos de los EMT son médicos que van a ir por periodos mucho más largos. Los USAR van hasta 10 o 14 días, que son la primera fase de la emergencia, y los EMT van de 2 semanas hasta 6 meses. Entonces, el escenario puede ser el mismo, pero la ejecución de la actividad diferente. El médico de USAR llega a la búsqueda y rescate de los pacientes. El médico del EMT llega a intentar soportar una operación hospitalaria por mucho más tiempo, pero muy posiblemente no va a ser en los 3 o 4 primeros días de la emergencia, que es cuando se rescatan la mayor cantidad de pacientes afectados en dichas condiciones, independiente de la que ésta sea. Entonces, más que todo es por la diferencia en el tiempo de ejecución. Los USAR van hasta los 14 días y regresamos a casa. Los EMT vamos desde la primera o segunda semana por meses en el transcurso del tiempo. Gracias, doctor. Una pregunta de Lucho Vargas. Santiago, felicitaciones. ¿Cuál sería tu sugerencia para comenzar a incluir estos aprendizajes en los currícula de emergencias, de medicina de emergencia? Profesor Lucho, qué bueno saber que estuvo por acá. Yo creo que entender
que los emergenciólogos tenemos que salir del hospital es fundamental. Los emergenciólogos en el mundo posiblemente no sabemos cómo pararnos en una ambulancia, no sabemos cómo acercarnos a un helicóptero, no sabemos cómo asegurarnos en un barco cuando estamos en operaciones de búsqueda, rescate o atención de emergencias. El emergenciólogo tiene que salir de la sala de reanimación, tiene que salir del espacio convencional de los hospitales y tiene que aprender que la calle es un escenario donde la emergencia es fundamental. Los primeros minutos, si todo lo tenemos claro, son fundamentales para el desarrollo del evento. Entonces, con el paso del tiempo, los centros reguladores de urgencia, los puestos de mando unificado, los servicios de emergencias médicas tienen que ser escenarios donde los currículos en medicina de emergencias e urgencias tienen que fortalecerse. En algún momento yo sueño que los emergenciólogos que se formen en nuestras universidades tengan que pasar por ambulancias de atención prehospitalaria por semanas o por meses. Creo que va a ser la parte inicial de este tipo de condiciones. Profe Lucho, qué bueno saber que está por acá. Muchas gracias. Otra pregunta de Elisa Saleme. ¿Cómo se integra el sistema prehospitalario con el sistema hospitalario en sistemas de salud tan desarticulados como los que existen en los países latinoamericanos? Doctora Solemor, yo creo que esto es de tiempo. eh, la interacción formal y adecuada de los sistemas de emergencias médicos con la parte hospitalaria es de tiempo y es de persistencia. Los que llevamos en esto muchos años no nos cansamos de hacerlo. Yo entreno personal médico y paramédico todos los años y sigo repitiendo lo mismo porque creo que esto va a ser fundamental. Nuestros gobiernos o nuestros dirigentes tienen que poner mayor recurso a esta condición. Yo todavía veo un poco inapropiado que los CRUES o los servicios de emergencias médicas de las ciudades principales de nuestros países no paguen o no tengan un personal médico experto para hacer la teleorientación. Es muy diferente la teleorientación que se da en Europa o en América del Norte a los que dan en Sudamérica o Centroamérica. La teleorientación es fundamental y la teleorientación simplemente es poner un médico con experiencia prehospitalaria o un paramédico muy bien entrenado a hacer orientaciones por el radioteléfono, por el celular o el teléfono fijo, que no tiene un costo mayor, solo que no hemos entendido que para prevenir hay que invertir. Gracias, doctor. Una pregunta en el chat. Eh, Walter Alexander Núñez. En la mayoría de sus emergencias se ha aplicado la estructura del sistema de comando de incidentes para atenderla. ¿O qué otras estructuras han logrado aplicar? Sí, en la mayoría de emergencias en las que he podido participar, en ambiente local, regional o nacional, se aplica el sistema de comando de incidentes. Esto es una estrategia mundial conocida ampliamente por todos los grupos de respuesta a los cuales participan en estas actividades. Es un sistema que permite una adecuada orientación de recursos, de capacidades, de posibilidades y de información. Invito a que todo el mundo conozca qué es el sistema comando de incidentes, respete las decisiones que se toman en este tipo de eventos y si por X o Y motivo están en una emergencia donde no se están ejecutando de manera adecuada, ordenen o inviten a que se haga con dicha estructura. Son estructuras donde la posibilidad de mejorar la condición o eh, la, el desarrollo de la emergencia es mucho mayor. Sí considero que el sistema comando tiene una amplia factibilidad en este tipo de escenarios. Gracias, doctor. La última pregunta que tenemos es de Tecno LH7N. Doctor Santiago, de acuerdo a su experiencia, trayectoria y formación, ¿ha considerado con su equipo de trabajo certificarse en Colombia como equipo EMT o EMT, teniendo en cuenta que solo tenemos habilitado el del barco San Rafael? Bueno, hace unos meses, eso es una respuesta más a manera personal, digámoslo así, titular. Participamos en la elaboración o estrategias para desarrollar un EMT de Cruz Roja Colombiana, la cual tuvo una transformación tras unas adecuaciones o recomendaciones
de Federación Internacional de la Cruz Roja Colombiana de Salud, muy posiblemente no van a ser un EMT, sino que van a ser un ERU, que, digámoslo así, entre Federación y OMS tienen una orientación hacia el mismo trabajo, pero con diferentes nombres. Entonces, el EMT que se encuentra ahorita avalado, acreditado, como lo dice el compañero, es solamente el Barto Hospital San Rafael, que si no estoy mal es un equipo 1 fijo, pero por el momento los grupos de rescate a los cuales comparto o con los cuales me identifico no están pensando en desarrollar EMT, ni el de búsqueda y rescate donde estoy actualmente en mi ciudad natal, ni a nivel nacional, porque pues no es la estrategia de los grupos user. Los grupos user van en los primeros horas o minutos o días de la emergencia, y los EMT recuerden que van de semanas a meses en la emergencia. Entonces, por el momento en los grupos donde me encuentro, no lo hemos pensado. Cruz Roja Colombiana está trabajando fuertemente por un ERU o un EMT que pues con el tiempo me imagino que nos daremos cuenta en las Américas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hay una serie de agradecimientos y felicitaciones en el chat. Quiero recordarle a todos que tenemos ya más de un año trabajando en lo que es el capítulo de Latinoamérica de la UADEM. Tenemos una membresía robusta, creciente, representativa, y queremos darle, quizás extender la invitación a los que no son parte de UADEM y de nuestro grupo Latinoamérica para que consideren su membresía. Entendemos que juntos nuestras voces son más poderosas y podemos tener una representación más contundente en estos foros científicos y académicos como lo de UADEM. Entonces, dándole las gracias al doctor Santiago Jiménez, quiero darle quizá los últimos 3 minutos a Sandra Castelblanco para que dé unas palabras de clausura. Bueno, no, doctor Jiménez, agradecerle. Le quisiera pedir el favor de que volviera a poner la última diapositiva de su presentación, en donde ustedes van a encontrar el código QR para que accedan al sitio web de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres. Cordialmente invitados a participar como miembros. Creo que es necesario que en la región de las Américas sigamos fortaleciendo nuestras capacidades para responder a emergencias y desastres. Es claro que el cambio climático nos va a traer más emergencias y desastres. Hoy ya tuvimos un nuevo terremoto en el mundo. Para los que no se han enterado, en Islandia. No generó tantos daños, pero la Tierra es activa, está viva, y con el cambio climático se van a volver más frecuentes. Entonces, es muy importante que todo el personal de salud en la región esté preparado y que abramos cada día más puentes y más puertas para hacer alianzas y fortalecernos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a tener un nuevo webinar en español en el mes de octubre a cargo del doctor Fabián Rosas, presidente de la Asociación de Medicina de Emergencias en Colombia, y los invitamos a todos a que se vuelvan miembros y a que puedan ser conferencistas también, alzando sus voces y mostrándonos las cosas maravillosas que hemos hecho y que seguimos haciendo en la región. Un abrazo para todos y bendiciones. Muchas gracias y buenas noches.